Librería Buena Prensa presenta. Las santas son mujeres de carne y hueso que alcanzaron la santidad en este mundo. Son las santas amigas de Jesús, que nos han dejado con sus vidas un valioso testimonio de cómo vivir las virtudes del Evangelio. Las santas también son amigas nuestras, que en el cielo interceden ante Dios por nosotros, por nuestras necesidades y también por nuestra salvación, para que también podamos alcanzar la santidad en nuestro paso por la tierra y al final de nuestras vidas reunirnos con Dios y con ellas en la vida eterna. Es un gusto presentar hoy en La Libertad de Creer las hagiografías de algunas de ellas, valientes, decididas y firmes en la fe. Ellas son las santas amigas de Jesús. Hola queridísimos amigos, y como lo prometí es deuda la parte 2 de las santas amigas de Jesús, que voy a empezar hablándoles de una importantísima santa, Santa María Magdalena. De esta santa, de quien hablaremos enseguida, se han dicho tantas cosas, algunas ciertas y otras no. Lo cierto es que fue discípula de Jesús, discípula siempre fiel, que acompañó a nuestro Señor gran parte de su vida y quien acompañó a la Virgen luego de la muerte y resurrección de su divino Hijo. Luego de la conversión, Santa María Magdalena dejó toda su vida pasada y se entregó a seguir al Señor para alcanzar una vida nueva. Esta es su historia. Santa María Magdalena era vecina de la ciudad de Magdala en la región de Galilea, razón del apelativo Magdalena. Era hermana de Lázaro, gran amigo de Jesús, a quien hizo el milagro de volverlo a la vida al cabo de 4 días de haber muerto. Algunas fuentes informativas sostienen que de joven fue secuestrada y vendida en el mercado de esclavos, donde la compró un importante capitán romano, que luego de varios años se enamoró de ella y le concedió la libertad. Al querer reunirse con sus hermanos Lázaro y Marta en la ciudad de Betania, fue rechazada por los pobladores que la consideraron una mujer contaminada e impura. Al paso de los años conoció a Jesús y dejó todo para seguirlo y hacerse discípula suya. Así pudo finalmente regresar a casa a vivir con sus hermanos. Los evangelios refieren que el Señor expulsó de ella a 7 demonios, que se dedicó a servir a Jesús y a los discípulos, que se unió al grupo de las santas mujeres que colaboraban con Jesús, que permaneció firme junto a la cruz cuando Jesús murió y que fue la primera en recibir el anuncio de la resurrección. La tradición refiere que partió a Provenza, hoy Francia, junto con sus hermanos Lázaro y María, en compañía de Zaqueo, donde juntos evangelizaron la región francesa. Poco antes de su muerte fue trasladada milagrosamente a la capilla de San Maximino, en Borgoña, donde recibió sepultura por el mismo San Maximino. Actualmente sus restos reliquia se encuentran en el convento dominico de Saint-Maximin, a donde todos los años acuden centenares de peregrinos a venerar sus reliquias. Su memoria litúrgica se celebra el 22 de julio de cada año. Pues así la vida de María Magdalena, que Jesucristo la liberó de 7 demonios y gracias a eso ella le ayudó en sus labores y se unió con otras mujeres para lavar la ropa, hacer la comida y muchas cosas más en forma de agradecimiento y de limpiar su vida. Ahora les voy a hablar de otras santas, Perpetua y Felicitas. Durante la 4ª persecución romana contra los cristianos, murieron mártires 2 mujeres ejemplares cuya vida y muerte son un gran testimonio de nuestra fe. Ellas fueron capturadas juntas y en la prisión se acompañaron y se dieron fortaleza una a la otra para pasar por el martirio. Al momento de morir, también murieron juntas. Ellas son Santa Perpetua y Felicitas.
Perpetua y Felicitas son dos santas mártires de la persecución contra los cristianos que emprendió el emperador Septimio Severo, quien gobernó Roma del año 193 al 211 y de quien San Clemente de Alejandría dejó escrito. Muchos mártires son quemados a diario, confinados o decapitados ante nuestros ojos. Tras la ley del año 202 que prohibía la conversión al cristianismo, el emperador se lanzó contra cristianos de Cartago, Alejandría, Roma y Corinto. Perpetua y Felicitas murieron en Cartago el 7 de marzo del año 203. Perpetua, de familia rica, acababa de dar a luz a su primer hijo a los 22 años. Felicitas, también joven, era una esclava de Perpetua, y como ambas eran cristianas, una mañana que se celebraba un encuentro religioso en casa de Perpetua, irrumpieron milites romanos para hacerla prisionera junto con su esclava Felicitas y otros esclavos también cristianos. Perpetua dejó escrito en su diario: nos echaron a la cárcel, era un sitio muy oscuro, el calor era insoportable y éramos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia. Al día siguiente, 2 diáconos sobornaron a los carceleros para que estuvieran en una celda menos sofocante y oscura y para que Perpetua pudiera ver a su hijo por unos momentos. Durante el juicio, todos proclamaron su opción por la muerte antes que adorar a falsos dioses. Felicitas dio a luz en la prisión a una niña ante las burlas de un carcelero a quien, según narración de testigos, ella dijo: cuando llegue el martirio me acompañará la gracia de Dios que me llenará de fortaleza. El día del martirio, en el circo, los esclavos fueron los primeros en ser desgarrados por las fieras. A Perpetua y Felicitas las enredaron en una malla en el centro de la arena y soltaron a un toro bravo que las corneó con furia. Tras el tormento, ambas fueron decapitadas. Al hijo de Santa Perpetua lo criaron sus familiares. A la hija de Santa Felicitas la recibieron unas mujeres cristianas. La vida de estas dos madres jóvenes y mártires ha sido por siglos un gran testimonio de amor a Cristo y a la Iglesia. Qué bella historia, ¿verdad? Tan conmocionante. Hablemos ahora de la madre del emperador Constantino, aquel que trasladó la sede del Imperio Romano de Roma a Constantinopla y quien suprimió la persecución contra los cristianos. Su madre, Santa Elena, viajó a Tierra Santa en busca de reliquias de la cristiandad para llevarlas a Roma, y entre ellas se encontró la cruz de nuestro Señor. Ella es una gran santa, ella es Santa Elena. Santa Elena fue la madre del emperador Constantino. Su nombre en el siglo fue Flavia Lulia Helena. Nació en Drepano, actualmente Trapani, alrededor del año 250. Se casó con el oficial romano Constancio Cloro, y de su matrimonio con él nació Constantino, quien como emperador romano cambió el nombre de la ciudad donde nació Helena a Helenópolis. El emperador romano Maximiano había ofrecido a Constancio Cloro, el esposo de Helena, que fuese su más cercano colaborador, con la condición de que abandonara a Helena para casarse con su hija. Constancio, con tal de obtener el cargo y diversos privilegios, abandonó a su esposa. Ella conoció la fe cristiana y comenzó a llevar una vida sustentada en los valores del Evangelio. Ella misma convirtió a Constantino, su hijo, al cristianismo. Luego de la muerte de Constancio Cloro, Constantino se convirtió en el nuevo emperador romano. Nombró a su madre emperatriz y le otorgó poderes amplios para emplear los recursos públicos en las obras que a ella le pareciesen adecuadas para el crecimiento del imperio. Ella, sin embargo, de ser la emperatriz, vestía con sencillez, se reunía con los pobres y les ayudaba en sus necesidades.
Elena emprendió una peregrinación a Jerusalén con el objetivo preciso de encontrar la cruz en la que había muerto Jesús. Se afirma que la encontró un día 3 de mayo y la hizo llevar a Roma junto con la escalera de mármol del pretorio en el que Jesús fue juzgado por el pretor Poncio Pilato. En Tierra Santa ordenó la edificación de 3 iglesias, una en el Monte Calvario, una en el Monte de los Olivos y otra en Belén de Judá. Santa Elena murió a la edad de 79 años en el año 329. En Roma, su memoria litúrgica se celebra el 18 de agosto y es patrona de la arqueología, de la conversión a la fe en Jesucristo y de los matrimonios difíciles. Pues, ¿qué le pareció? Y ahora, ¿les gustaría conocer a una santa que fue verdaderamente una princesa y también una reina? Además, fue hija y nieta de reyes muy bondadosa, gran esposa y una gran reina que junto con su esposo reinó sobre Escocia, donde particularmente es muy querida y venerada y donde la llaman Queen Mary. Su cuerpo reposa en la catedral de Dunfermline. Ella es Santa Margarita de Escocia. La gran santa de origen gaélico es Santa Margarita, reina de Escocia, bisnieta, sobrina del rey San Esteban de Hungría, nieta del rey Edmund Ironside de Inglaterra e hija del rey San Eduardo. Nació en el año 1046 en Hungría, durante el tiempo en el que su familia se encontraba en exilio por la invasión de Dinamarca en Inglaterra. Luego se trasladaron a Escocia, donde a los 24 años ella fue dada en matrimonio al rey de Escocia Malcolm III, con quien tuvo 8 hijos. Margarita dedicó mucho de su vida a ayudar a los pobres y a los huérfanos, a quienes personalmente servía el almuerzo. En su palacio se atendía diariamente a centenares de pobres. Trabajó a favor de la justicia social, fundó varias iglesias, conventos y abadías. En Cuaresma y en Adviento ayunaba todos los días y siempre pasaba varias horas de la noche en oración. Fue muy querida por su pueblo debido a su inmensa compasión. Su esposo, el rey Malcolm, y su primogénito Edward murieron durante el asedio contra los ingleses en el castillo de Alnwick. Margarita, informada por su hijo Edmund, murió de tristeza 3 días después en el castillo de Edimburgo el 16 de noviembre del año 1093. Su cuerpo quedó sepultado frente al altar mayor de la catedral de Dunfermline, Escocia, ciudad de la que es santa patrona y en la que varias calles llevan su nombre, como Queensferry, además de la universidad y el hospital Queen Margaret. Por su fidelidad a la Iglesia y por su vida de santidad como mujer católica, esposa, madre y reina, la canonizó el Papa Inocencio IV en 1251. Su memoria litúrgica se celebra el 16 de noviembre de cada año. Pues qué bonita historia. ¿Y qué cree? Es momento de ir un corte, pero no se preocupe, porque regresamos con más santas como Santa Cita, Santa Brígida de Suecia y otras sorpresas que les tenemos para usted. Regresamos, no se vayan. Con grande gusto le informo que ha sido publicado mi más reciente libro, de nombre Ecce Homo, por Buena Prensa. La figura de Cristo atado de manos, flagelado y erguido sobre un charco de su propia sangre, ha venido a ser, en incontables ocasiones, un retrato de la humanidad herida por el pecado. En este libro, mediante una serie de breves informes y meditaciones, intento mostrar el rostro del Ecce Homo, pero también el rostro del resucitado en esta humanidad herida y rescatada por Cristo Jesús, esta humanidad nuestra del siglo XXI. El libro Ecce Homo, de un servidor,
se encuentra disponible ya en las librerías de Buena Prensa en todo el país y también en la Casa de San José. Espero que lo disfrute.